Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Hola, hoy vamos a meternos en un terreno que de verdad desafía la mente. El infinito. Hola, sí, un concepto fascinante, ¿verdad? Aparece por todos lados. Mates, filosofía, hasta en símbolos antiguos. Exacto. Tenemos aquí varias fuentes, artículos, enciclopedias, algunas discusiones filosóficas, y la idea hoy es tratar de entender mejor qué onda con el infinito. ¿Qué es realmente? ¿Hay uno solo o varios? ¿Cómo le hacemos para abordarlo sin que nos dé dolor de cabeza? Justo. Y como pista inicial, para que vean por dónde va la cosa, vamos a hablar de serpientes que se muerden la cola, de hoteles imposibles con cuartos ilimitados. Ok, siempre tienen espacio, sí, y hasta de esferas que se duplican mágicamente. Ándale, el infinito de verdad pone a prueba nuestra lógica más básica. Así que vamos a desentrañar esto. Venga. Antes de ecuaciones y símbolos raros, ya estaba esa fascinación por lo eterno. Ujú. Tenemos al Uróboros, por ejemplo. Esa serpiente que se muerde la cola, un símbolo egipcio de hace miles de años, como del 1600 a.C. Claro, el ciclo sin fin, lo que siempre regresa, sin principio ni final. Exacto. Y luego los griegos, ellos hablaban del Hyperon. Lo ilimitado, lo indefinido. Aunque, curiosamente, para algunos, como los pitagóricos, lo infinito era imperfecto. Imperfecto. ¿Por qué? Pues porque lo asociaban al caos, a lo que no tiene forma ni medida. Para ellos la perfección estaba en lo finito, lo bien definido, lo que puedes contener. Qué interesante ese contraste. Y luego llegó Aristóteles. Sí, Aristóteles hizo una distinción que fue clave por mucho tiempo. Él sí aceptaba un tipo de infinito, el que llamó potencial. Potencial. ¿Cómo sería eso? Pues la idea de que siempre puedes seguir contando. Uno más, uno más. O que siempre puedes dividir un espacio, ¿no? A la mitad y luego a la mitad. Ya. O que el tiempo fluye y fluye sin parar. Exacto. Es un infinito como proceso, como posibilidad que nunca se agota. Pero él negaba rotundamente un infinito actual. Actual. O sea, La existencia real de un conjunto infinito ya terminado completo. Un objeto físico de tamaño infinito, por ejemplo, para él era inconcebible. El infinito era una posibilidad, no una cosa concreta. entiendo. Y, claro, hablando de griegos y de infinito, no podemos olvidar las paradojas de Zenón de Elea. ¡Uf! Las paradojas. Geniales. La de Aquiles y la tortuga es la más famosa, ¿no? Sí, que si la tortuga sale con ventaja, Aquiles, el corredor más rápido, nunca la alcanza, porque siempre le queda la mitad del camino y luego la mitad de la mitad. Y así una infinidad de pedacitos por recorrer. Nunca llega. O la de la flecha en el aire. Esa también es buena. En cada instante de tiempo la flecha está en un punto fijo, ¿no? Está quieta. Claro. Y si en cada instante está quieta, pues, ¿cuándo se mueve? Exacto. Estas paradojas fueron como un ataque directo a la intuición sobre el movimiento y la división continua. Totalmente. Plantearon dudas muy serias. Si para ir de A a B tienes que pasar por infinitos puntos intermedios, ¿cómo siquiera empiezas a moverte? Abrieron un debate sobre si el espacio y el tiempo son continuos o discretos, hechos de saltitos. Un debate que de alguna manera sigue vivo hoy en día, aunque con otras herramientas. Bueno, y dando un salto enorme en el tiempo, llegamos al símbolo que todos conocemos hoy, infinito, la lemniscata. Ah, sí. Ese 8 acostado. Lo introdujo John Wallis por allá de 1656. ¿Y se sabe de dónde lo sacó? ¿Por qué esa forma? Pues no está del todo claro, ¿eh? Wallis no lo explicó bien. Algunos dicen que se inspiró en una curva matemática, la lemniscata de Bernoulli, pero esa es posterior. Ah, entonces no pudo ser eso. No. Otras ideas es que quizás era una simplificación de letras romanas, o tal vez, quién sabe, un eco visual del uróboros o del analema solar. El analema. ¿La figura que hace el sol en el cielo si tomas la foto a la misma hora todo el año?
¿Esa? Esa misma, que también parece un 8. Sea como sea, nos dio un ícono, un símbolo para una idea que siempre ha sido difícil de atrapar. Y vaya que sí. Pero esa idea dio un giro brutal a finales del siglo XIX. Aquí es donde entra George Cantor. Ah, Cantor. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La teoría de conjuntos de Cantor cambió todo. Nos dio una manera casi increíble de empezar a contar lo incontable, ¿no? Exactamente. El gran golpe de Cantor fue definir de forma rigurosa qué significa que un conjunto sea infinito. Y su definición, bueno, rompe todos los esquemas. A ver, ¿cuál es? Dice que un conjunto es infinito si puedes ponerlo en correspondencia 1 a 1, lo que llamamos una biyección, con una parte propia de sí mismo. Espera. ¿Cómo que una parte puede ser del mismo tamaño que el todo? Eso suena a trampa. Mi intuición dice no. Exacto. Choca de frente con la intuición que tenemos del mundo finito. Va contra la lógica de Euclides de que el todo siempre es mayor que la parte. Pero entonces, ¿cómo funciona? Dame un ejemplo. El clásico. Los números naturales, n igual a 1, 2, 3, y los números pares, p igual a 2, 4, 6. Ok, los pares son claramente una parte de los naturales. Faltan los impares. ¡Claro! Pero fíjate, puedes emparejar cada natural n con un par único 2n. El 1 va con el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 100 con el 200. Y así sigues. Ujú. Cada número natural tiene su pareja par, y cada número par viene de un único natural. No sobra ninguno, no falta ninguno en el emparejamiento. Órale, visto así, sí hay una correspondencia perfecta. Tienen la misma cantidad de elementos. ¡Exacto! Y esa cantidad de elementos, incluso para conjuntos infinitos, es lo que Cantor llamó cardinalidad. Cardinalidad. Ok. Para conjuntos finitos es fácil, solo cuentas cuántos hay. Pero para los infinitos, Cantor introdujo los números cardinales transfinitos. Transfinitos. Suena potente. Lo es. El tamaño del conjunto de los números naturales, y también el de los pares, los impares, incluso los números racionales, las fracciones, es el primer cardinal infinito. Se llama Aleph 0. Aleph 0. Así, con la letra hebrea Aleph 0. Ese mero. Y decimos que estos conjuntos son numerables o contables, porque en teoría podrías hacer una lista infinita con ellos. El primero, el segundo, el tercero, aunque nunca termines. De acuerdo. Entonces, Aleph 0 es como el infinito más básico, el de contar. Pero la pregunta obvia ¿es el único tamaño de infinito que hay? Ah, excelente pregunta. Y la respuesta de Cantor fue no. Y esto fue otra revolución. Demostró que existen infinitos más grandes. ¿Más grandes que el infinito de los números naturales? Mucho más grandes. El ejemplo clave es el conjunto de los números reales, R, Los reales. O sea, todos los puntos en una línea. incluyendo los decimales, pi, raíz de 2, todo eso. Todos esos. Cantor demostró, con un argumento súper ingenioso llamado el argumento diagonal, que no hay manera de poner los números reales en una lista. No puedes contarlos como los naturales. El argumento diagonal. ¿Puedes darnos una idea de cómo va, sin meternos en líos matemáticos muy técnicos? Claro, la idea es brillante por lo sencilla. Imagina que sí pudieras hacer una lista infinita con todos los números reales, digamos entre 0 y 1. Escribes el primero con todos sus decimales infinitos, luego el segundo, el tercero. Ok, tengo mi lista infinita, hipotética. Ahora, Cantor te dice cómo construir un nuevo número real que garantizado no está en tu lista. Lo haces así. Tomas el primer dígito decimal del primer número de la lista y lo cambias por otro, cualquiera, que no sea el mismo. Ajá. Luego, tomas el segundo dígito decimal del segundo número de la lista y lo cambias. Luego el tercero del tercero y así sigues, bajando por la diagonal de los dígitos de tu lista. Ok, construyo un número usando los dígitos de la diagonal, pero cambiándolos. Exacto. El número que resulta es diferente al primer número de tu lista, porque difiere en el primer decimal. Es diferente al segundo, difiere en el segundo decimal. Es diferente a todos los números de tu lista. Claro, siempre difiere en al menos un lugar decimal. Precisamente. Así que acabas de construir un número real que no estaba en tu supuesta lista completa. Conclusión.
Tu lista no estaba completa. Ninguna lista numerable puede contener a todos los números reales. Órale, qué elegancia. Es una prueba de que los reales son demasiados. Son más infinitos que los naturales. Justo, su cardinalidad es mayor que Aleph 0. A esta cardinalidad se le llama el cardinal del continuo, y se escribe con una C. C por continuo. Y además se demuestra que esta C es igual a 2 elevado a la potencia Aleph 0, o sea, 2 Aleph 0. Es un infinito no numerable. ¡Wow! Esto ya es bastante para digerir. Pero me surge una duda. Si este trabajo de Cantor fue tan radical, ¿no causó problemas o paradojas? Jugar con el infinito suena peligroso. Muy buena observación. Y sí los causó. A principios del siglo XX, gente como Bertrand Russell se dio cuenta de que si hablabas de conjuntos muy a la ligera, podías caer en contradicciones lógicas. ¿Contradicciones? ¿Cómo cuáles? La más famosa es la paradoja de Russell. Piensa en esto. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros. ¿Ok? ¿Un conjunto definido por esa propiedad? Y Ahora la pregunta clave. ¿Este conjunto se contiene a sí mismo? Piénsalo. Si dices que sí se contiene, entonces debe cumplir la propiedad. O sea, no debe contenerse. Contradicción. ok. ¿Y si digo que no se contiene? Si no se contiene, entonces cumple la propiedad para ser miembro. Así que debería contenerse. Otra contradicción. Es un círculo vicioso. No hay respuesta lógica. Es como la paradoja del barbero que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita al barbero? Exactamente esa estructura. Este tipo de paradojas mostraron que la teoría ingenua de conjuntos, donde podías formar un conjunto con cualquier descripción, tenía fallas serias. ¿Y qué se hizo? ¿Se abandonó la idea de conjuntos? No, pero se tuvo que poner orden. Se desarrollaron sistemas axiomáticos más cuidadosos, como la teoría de conjuntos Zermelo-Fraenkel, usualmente con el axioma de elección añadido, lo que se llama ZFC. ZFC. Ok. ¿Y qué hace? Básicamente, ZFC es como un reglamento. Establece reglas claras sobre qué tipo de colecciones sí son conjuntos legítimos y cómo puedes operar con ellos, precisamente para evitar esas contradicciones. Prohíbe conjuntos demasiado grandes o con autorreferencias problemáticas como el de Russell. Entendido. Hacía falta ponerle reglas al juego para manejar estas ideas tan potentes. Oye, volviendo a los tamaños del infinito. Cantor nos dio Aleph 0 y C. Ahí paró la cosa. Para nada. Y aquí viene quizá lo más alucinante. Cantor demostró un teorema general, superpoderoso, ¿Cuál? que para cualquier conjunto que tengas, digamos A, siempre puedes formar un conjunto más grande, el conjunto de todas sus partes o subconjuntos. A este se le llama el conjunto potencia de A, y se escribe P de A. ¿El conjunto de todas las combinaciones posibles de sus elementos, algo así? Exacto. Y el teorema dice que la cardinalidad de P de A es siempre estrictamente mayor que la cardinalidad de A. O sea, A, P de A, siempre. Espera. Si aplicamos eso a los infinitos que ya teníamos... Ahí está la clave. Empiezas con los naturales n, que tienen tamaño Aleph 0. Ok. Su conjunto potencia, P de n, resulta tener tamaño C, el de los reales, que también podemos llamar Aleph nota. Así que Aleph nota por P de n igual a Aleph 1, igual a C. Vale. ¿Y luego? Pues ahora tomas el conjunto de los reales, R. Su conjunto potencia, P de R, tendrá una cardinalidad P de R que es estrictamente mayor que C. A esta la llamamos Aleph 2. No me digas que puedes seguir. ¿Puedes seguir? Tomas P de R y su tamaño será Aleph 3, aún mayor. Y luego P de R y así hasta el infinito. Esto es una locura. No hay solo dos infinitos. Hay una jerarquía infinita de infinitos, cada uno inimaginablemente más grande que el anterior. Aleph nota, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, una torre infinita de infinitudes. Una torre que no se acaba nunca. Cantor nos abrió la puerta a un universo de magnitudes transfinitas que nadie había soñado. ¡Qué bárbaro! Esto me lleva a una pregunta que he leído por ahí.
La famosa hipótesis del continuo. Sí, Aleph Not es el tamaño de los naturales y Aleph 1, que es C, es el tamaño de los reales. La pregunta es si hay algún tamaño de infinito justo en medio. ¿Existe algún conjunto que sea más grande que los naturales, pero más chico que los reales? Esa es exactamente la hipótesis del continuo, HC, formulada por el propio Cantor. Él creía que no había nada en medio, que Aleph 1 era el siguiente infinito después de Aleph Not. ¿Y tenía razón? Pues, aquí la historia se pone aún más rara. Después de décadas de que los mejores matemáticos intentaran probarla o refutarla, se llegó a una conclusión sorprendente. ¿Cuál? Se demostró que la hipótesis del continuo es indecidible dentro del sistema estándar ZFC. Indecidible. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no sabemos la respuesta. Significa algo más fuerte. Significa que, usando los axiomas de ZFC, no puedes ni probar que la HC es verdadera, ni probar que es falsa. Ambas opciones son consistentes con las reglas básicas de la matemática que usamos. A ver, o sea que podríamos añadir la HC como una nueva regla, un axioma, y la matemática seguiría funcionando. Exacto. Tendrías una versión de la matemática donde no hay infinitos intermedios. Y si añadimos la regla contraria, que sí hay infinitos intermedios, También tendrías otra versión diferente de la matemática, pero igualmente consistente y válida desde el punto de vista lógico. ¿qué cosa? Es como si la estructura misma del infinito dependiera de las reglas que nosotros decidamos poner. De alguna manera sí. La respuesta a esa pregunta depende de qué herramientas axiomáticas elijas usar. En particular, el axioma de elección que mencionamos antes juega un papel crucial aquí. Vaya, eso es profundo. Y me recuerda que las propiedades del infinito son súper extrañas. Hablemos un poco de eso, como el Hotel de Hilbert. Ah, el Hotel de Hilbert. Es una ilustración clásica perfecta para ver lo raro que se comporta N0. Imagina un hotel con infinitas habitaciones. 1, 2, 3 y así. Ok, un hotel muy grande. Infinitamente grande. Y está lleno. Todas las habitaciones ocupadas. De repente, llega un huésped más. ¿Hay forma de darle una habitación? Mi primera reacción es, no, pues sí está lleno. Pero ya con Cantor, sospecho que sí hay truco. Claro que hay truco. El gerente, muy astuto, le pide por el altavoz a cada huésped de la habitación N que por favor se mueva a la habitación N+1. O sea, el de la 1 se va a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 1000 a la 1001. Exacto. Como hay infinitas habitaciones más adelante, todos encuentran lugar. ¿Y qué pasa? La habitación número 1 queda libre para el nuevo huésped. Ja, qué maravilla. ¿Y si en lugar de 1 llega un autobús con, digamos, infinitos nuevos huéspedes? Pero un infinito numerable, Aleph Nolo huéspedes. También caben. Ahora el gerente tiene otro truco. Les pide a los huéspedes que ya estaban en la habitación N que se muevan a la habitación 2N. A ver, el de la 1 a la 2, el de la 2 a la 4, el de la 3 a la 6. Justo. Ocupan todas las habitaciones pares. ¿Y cuáles quedan libres? Todas las impares. La 1, 3, 5, 7, que son infinitas. Exacto. Y ahí metes a los infinitos nuevos huéspedes del autobús. Es increíble cómo este conjunto infinito, las habitaciones, puede como absorber más elementos, incluso una infinidad de ellos, sin cambiar su tamaño esencial. Sigue siendo Aleph Nolo. Justamente. Rompe totalmente la lógica finita, donde si añades algo, siempre crece. Con el infinito numerable pasa que Aleph Nolo plus 1 es igual a Aleph Nolo, y incluso Aleph Nolo plus Aleph Nolo sigue siendo Aleph Nolo. Se los traga, como dices. El infinito numerable se traga lo finito y hasta se traga a sí mismo sin inmutarse. Y estas rarezas no paran ahí, ¿verdad? Hay ejemplos geométricos también muy extraños. La trompeta de Gabriel. O de Torricelli, sí. Se forma al rotar la curva y es igual a 1x para x mayor o igual a 1 alrededor del eje x. Imagina una corneta infinitamente larga y cada vez más delgada. Ok, la visualizo. ¿Qué tiene de raro? Pues que si calculas su volumen, resulta ser finito. Da exactamente pi. Finito. Le cabe una cantidad finita de líquido, por ejemplo. Sí, pero si calculas el área de su superficie, es infinita. ¿Cómo? A ver, podrías llenar la trompeta con una cantidad finita de pintura.
pi unidades, cúbicas, pero necesitarías pintura infinita para pintar su superficie interior. Exactamente eso. Suena a paradoja total, ¿no? Sí, parece un Koan-Zen matemático. ¿Cómo se explica? Por finito, pi. Pero la suma para el área diverge, se va al infinito. La matemática funciona, aunque el resultado vuele la cabeza. Así es. Y hay otro ejemplo similar, el copo de nieve, de Koch. Ah, sí, una figura fractal. Empiezas con un triángulo equilátero. Y en cada lado le quitas el tercio de en medio y pones ahí dos lados de un triángulo más pequeño, como un piquito. Y repites eso en cada nuevo segmento una y otra vez. Infinitamente. El resultado es una curva cerrada, con un borde increíblemente rugoso, fractal. ¿Y qué pasa con sus medidas? Su perímetro, la longitud de ese borde, es infinito, porque en cada paso que das, la longitud total se multiplica por 4/3. Crece sin parar. Ok, longitud infinita. Pero, y aquí viene lo sorprendente, encierra un área finita. El área dentro del copo de nieve es un número concreto, no infinito. Otra vez la misma idea. Podrías rellenar el copo con pintura finita, pero nunca podrías pintar su borde infinito. Exacto. Estos ejemplos nos muestran a gritos que nuestras ideas intuitivas de longitud, área, volumen, que funcionan tan bien en el mundo cotidiano, se comportan de formas muy extrañas cuando entran en juego procesos infinitos o estructuras fractales. Nos obligan a confiar más en las definiciones matemáticas rigurosas que en lo que nos dicen los ojos o las manos, ¿no? Totalmente. La matemática es consistente, pero nuestro sentido común, formado en un mundo finito, necesita ajustarse, a veces drásticamente. Y hablando de ajustes drásticos, creo que llegamos al clímax de la extrañeza, la paradoja de Banach-Tarski. Dicen que esta es la más increíble de todas. Prepárense, porque esta sí que desafía todo. El teorema de Banach-Tarski, de 1924, afirma lo siguiente. A ver. Puedes tomar una esfera sólida, una bola de billar, por ejemplo. La puedes descomponer en un número finito de pedazos. Y aquí pedazos es algo muy abstracto. No son cortes físicos que puedas hacer con un cuchillo. Son conjuntos de puntos muy raros. Ok, pedazos abstractos. ¿Cuántos? ¿5? ¿6? Sí, un número finito. De hecho, se puede con 5. Y luego, simplemente moviendo y rotando esos pedazos en el espacio, sin estirarlos ni deformarlos. Ajá. ¿Qué pasa? Puedes reensamblarlos para formar 2 esferas sólidas, cada una exactamente idéntica a la original. ¿Qué? No. Eso es imposible. ¿Duplicar una esfera sólida solo cortándola y rearmándola? Eso viola la conservación de la masa, del volumen, todo. Mi cerebro grita error. Es la reacción normal, y es correcta físicamente. Con materia real, con átomos, esto es absolutamente imposible. Pero, matemáticamente, el teorema es correcto. Es una consecuencia lógica válida dentro del sistema ZFC, siempre y cuando aceptes el axioma de elección. Otra vez ese axioma. ¿Qué tiene que ver aquí? El axioma de elección permite hacer ciertas operaciones con conjuntos infinitos. En particular, permite demostrar la existencia de conjuntos llamados no medibles. Son conjuntos de puntos tan extraños, tan esparcidos y porosos a una escala infinitesimal que no se les puede asignar un volumen de manera coherente. ¿Conjuntos sin volumen definido? Algo así. Y los pedazos en los que se descompone la esfera en Banach-Tarski son de este tipo. Son conjuntos no medibles. La paradoja funciona porque, de alguna manera, estos pedazos rarísimos logran esconder o repartir el volumen de forma que al rearmarlos, ¡pum!, tienes 2. Es una propiedad matemática del espacio tridimensional y los conjuntos infinitos de puntos. Entonces es una verdad matemática, pero que describe un proceso físicamente irrealizable y que depende de aceptar una regla específica, el axioma de elección. ¿Qué conexión tan extraña entre la lógica pura y el mundo tangible? Exacto. Y nos regresa a la importancia de los fundamentos, de ser conscientes de los axiomas, de las reglas básicas que aceptamos como punto de partida en matemáticas. A veces tienen consecuencias muy poco intuitivas. Bueno, pues sí que ha sido un viaje. Empezamos con la serpiente Uroboros y el apeirón griego. Pasamos por Aristóteles, Zenón. Luego la revolución de Cantor,
que nos mostró no solo un infinito, sino toda una torre infinita de infinitos. Aleph nulo, Aleph 1, Aleph 2. Y terminamos con estas paradojas, como el Hotel de Hilbert o la trompeta de Gabriel, que nos hacen dudar de nuestro sentido común. Y ni hablar de Banach-Starsky. Queda clarísimo que el infinito no es una idea simple ni única. Hemos visto que hay diferentes tamaños de infinito que desafían esa máxima de que el todo es mayor que la parte, y que al explorar estos conceptos surgen situaciones súper contraintuitivas que nos fuerzan a refinar cómo pensamos y a reconocer los límites de nuestra experiencia finita. Y lo interesante es que esto no es solo historia. El estudio del infinito sigue súper activo. Sí, tanto en matemáticas puras, investigando cardinales enormes, o la estructura fina de los conjuntos, como en filosofía de las matemáticas, preguntándose qué tipo de existencia tienen estos objetos. E incluso en física teórica, ¿no? Donde a veces surgen infinitos en las ecuaciones y hay que ver qué significan, si son reales o un artefacto de los modelos. ¡Correcto! El infinito sigue siendo una frontera del pensamiento, un espejo donde se reflejan tanto la potencia como las limitaciones de nuestra mente para capturarlo, lo ilimitado. Y con eso, quizá dejamos una última idea flotando para quien nos escucha. Si resulta que hay infinitos de tamaños tan distintos, Aleph Not, Aleph 1, Aleph 2, y si cosas tan raras como Banach-Starsky dependen de qué axiomas aceptemos, ¿estamos realmente hablando de el infinito como si fuera una sola cosa? ¿O será que usamos la misma palabra para referirnos a una familia de conceptos relacionados sí, pero distintos en el fondo? Es una excelente pregunta final. ¿Quién nos dice todo esto sobre la naturaleza misma de la verdad matemática y hasta dónde podemos realmente conocerla? Ahí queda esa reflexión. Con esto cerramos esta inmersión profundo. Muchas gracias por acompañarnos en el viaje. Gracias. Ha sido fascinante. Hasta la próxima. Encuentra al Profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.